Buenas tardes. Mi nombre es Irán Said Cuapio Márquez y soy estudiante de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, perteneciente a la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco. La unidad de aprendizaje se denomina Amparo en Materia Penal y el facilitador del conocimiento es el licenciado Gilberto Pineda Martínez, al cual le envío un cordial saludo. Como tal, en cuanto a lo que hace al contenido del presente videoclip, en él se abordarán dos figuras que son de suma importancia y que son trascendentales para poder desarrollar nuestra demanda de amparo en materia penal. Estas dos figuras refiere a lo que son los conceptos de violación y el acto reclamado, que como bien es sabido son dos figuras que se deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestra demanda de amparo, pues son las que darán esa validez y ese aspecto concreto a nuestra demanda de amparo en cuanto a la pretensión que nosotros como parte que interpone esta demanda pues sea tomado en cuenta de una manera correcta y que por parte de la autoridad correspondiente pues no exista el desechamiento de la misma. Aunado a ello, como tal, se precisarán cuáles son esos antecedentes y elementos que deben de tomarse en cuenta al momento de redactar de forma clara y precisa lo que vienen siendo estos conceptos de violación y el acto reclamado, que como ya mencioné anteriormente, es fundamental tomarlos en cuenta ya que son la base de nuestra demanda de amparo y la que le dará forma a nuestra pretensión. Ahora bien, como primer elemento a desarrollar dentro de este contenido audiovisual será acerca de los conceptos de violación, el cual lo encontramos fundamentado en el artículo 175 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tal, este artículo nos señala cómo se va a componer lo que viene siendo la demanda de amparo directo, que como tal nos señala que ésta deberá formularse por escrito, pero en cuanto a lo que hace al tema que nos corresponde desarrollar, es su fracción séptima, que nos refiere a los conceptos de violación, que aquí mismo está expresamente señalado que se deben de tomar en cuenta y se deben de señalar y abordar dentro del contenido de nuestra demanda de amparo. Una concepción de lo que nos establece esta ley antes mencionada es que estos conceptos de violación deberán de estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, pero que en este caso, en materia penal, que es al tema que a nosotros nos corresponde, como tal, van a tratar en poner o dar ese fortalecimiento a lo que son las pretensiones del imputado y del ofendido o de la víctima. Asimismo, esta misma legislación nos señala en la fracción segunda del artículo 74 de la Ley de Amparo que impone al juzgador la obligación de incluir en la sentencia el análisis sistemático de los conceptos de violación o agravios. El artículo 76 de dicha ley establece que el órgano jurisdiccional podrá estudiar en su conjunto los conceptos de violación y agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver las cuestiones efectivamente planteadas sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Como tal, lo que quiere decir en cuanto a lo que hablamos en el análisis sistemático es que requiere la existencia de dos cuestiones, la de unidad y delimitación del contexto interpretativo, es decir, desentrañar el sentido de un elemento que se ubica al interior de una unidad y mantener la coherencia dentro de la misma respectivamente. Es entonces que ya sea en amparo directo o indirecto, el contenido de la demanda se integra esencialmente con la parte quejosa y un tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, los preceptos violados y los conceptos de violación,
Estos últimos entendidos como la argumentación que vierta como la intención de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado precisamente por haber vulnerado alguna garantía. Anteriormente se determinaba que los conceptos de violación deberían de formularse a manera de silogismos, pero que a la actualidad pues eso ya no se toma en cuenta, pues ya no deben de formularse como silogismos, es decir, con una premisa mayor que mencione el precepto de constitucional o constitucionalidad violado con la premisa menor, los actos autoritarios reclamados y como conclusión la contraposición entre aquellas si deben contener la causa de pedir, que consiste en que se mencionen todos los hechos jurídicamente relevantes al caso y a los argumentos en torno a la inconstitucionalidad de un acto de autoridad. Como tal, con esto que mencioné anteriormente, tenemos que se acreditaría el primer elemento que se debe de tomar en cuenta, que es la delimitación, es decir, el contexto de los hechos bajo una estructura argumentativa mínima, que someramente señale las razones por las que un acto es inconstitucional. Es decir, debe existir una hilación entre la manifestación y los hechos del asunto. Dentro de los conceptos de violación debemos de tomar en cuenta dos principios que son la congruencia y la exhaustividad. ¿Por qué se deben de tomar en cuenta? Para ser más claros, como tal, estos principios se deben de señalar o de tener presentes que pues una vez ya descubierta la existencia de enunciados mínimamente concatenados, surge la obligación del juzgador para extraer de ellos el sentido de la pretensión, en donde se extrae el significado de la causa de pedir, y una vez hecho lo anterior, se agite el principio de exhaustividad y congruencia. Aquí mismo esto nos señala a la pretensión, que como tal en esos conceptos de violación existe una pretensión que será desvirtuar lo que se está pidiendo en el acto reclamado, que como es bien sabido, el acto reclamado y los conceptos de violación tienen una hilación, pues pueden ser contradictorios los unos con los otros, por eso es que se toman en cuenta y se desarrollan dentro del contenido de nuestra demanda de amparo. Como tal, estos principios de congruencia y exhaustividad exigen en esencia que se resuelvan todos los puntos planteados por las partes y la identidad entre el peticionado y lo controvertido, respectivamente. Por ejemplo, de falta de congruencia es cuando se otorga más de lo pedido, algo distinto o se deja de resolver. Como tal, pues tenemos que estos dos principios deben de ser tomados en cuenta para poder desarrollar y precisar de forma clara lo que vienen siendo nuestros conceptos de violación. También en cuanto a lo que hace a un requisito fundamental para poder estructurar nuestros conceptos de violación es la causa a pedir. Como tal, para esto o este concepto de causa de pedir es suficiente para que se estudien los conceptos de violación que en alguna parte de la demanda se exprese con claridad la causa de pedir, señalando cuál es la lesión o agravio que el quejoso considera le produce el acto reclamado, así como los motivos que originan dicho agravio. Según los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo, no es necesario que se lleve a cabo un formalismo tan rígido como el silogismo planteado en lo que anteriormente se venía desarrollando como conceptos de violación. Pues ya lo mencioné, no es necesario que se desarrolle un silogismo en cuanto a la redacción de nuestros conceptos de violación. A manera de conclusión y para terminar el tema acerca de los conceptos de violación, se puede concluir que los conceptos de violación adquieren una connotación más amplia y no se restringe a un mero silogismo
obligando así a los operadores judiciales a cumplir con la tutela judicial efectiva y los principios de exhaustividad y congruencia al momento de resolver un proceso o un asunto y sobre todo en el análisis de los agravios de los quejosos, pues con ello se amplía la protección al limitar las formalidades que antes se exigían al gobernado. Una vez ya desarrollado el tema de los conceptos de violación, ahora es menester mío dar inicio al desarrollo de lo que es el acto reclamado en el amparo directo en materia penal. Para ello, primero comenzaré dando un concepto de lo que es el acto reclamado. Como tal, esta figura es un requisito obligatorio para la procedencia del amparo. Este es imputado por el quejoso a una autoridad y puede ser tanto un acto en sentido estricto como una ley. Ahora bien, son actos de autoridad los que se traducen en la ejecución de una decisión proveniente de un órgano del Estado en ejercicio de su poder de imperio, que trae como consecuencia crear, modificar o extinguir alguna situación de hecho o de derecho. Como tal, podemos decir que existe una relación directa entre el acto reclamado y la autoridad, ya que el primero debe forzosamente emanar de un ente u órgano de tal naturaleza. Aunado a lo anterior, como tal puede definirse al acto reclamado como la conducta de la autoridad presuntamente considerada como violatoria de garantías individuales o la distribución de competencias entre la Federación, los estados o el Distrito Federal reclamable a través del juicio de amparo, independientemente de que adolezca o no del vicio de ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de lo que son los actos reclamados, encontramos una clasificación, la cual puede señalarse de la siguiente manera. Como tal, primero tenemos la clasificación de lo que es en relación con el sujeto que emite el acto, ya sea de particulares o de autoridades. Esa es una primera clasificación que tenemos en cuanto al acto reclamado. Posteriormente tenemos otra que es en atención a la naturaleza del acto reclamado, que pueden ser positivos, consistentes en una actividad de la autoridad responsable que el quejoso estima violatoria. Por otra parte tenemos los negativos, que el acto se considera negativo cuando con él la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Posteriormente, dentro de esta misma clasificación, tenemos los negativos con efectos positivos, el cual se trata de actos que solo en apariencia son negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo. También tenemos los actos prohibitivos, que son aquellos por los que la autoridad conmina al obligado a un no hacer. Por tanto, se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta. También tenemos los actos declarativos, que se trata de actos por los que la autoridad evidencia una situación jurídica existente. Ahora bien, en cuanto a lo que hace otro tipo de clasificación que tenemos, es en atención al acreditamiento, que son los existentes, inexistentes y los presuntamente existentes. Posterior a ellos, tenemos otra clasificación que refiere a la consumación, que son actos consumados de modo reparable, que son aquellos que se han realizado íntegramente y que han producido todos sus efectos que se esperaban o que se pueden determinar como restituibles del juicio de garantías. También tenemos los consumados de modo irreparable, que se consideran como los actos
que una vez que se han llevado a cabo no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse. También otra clasificación es la de en razón de la temporalidad, que pueden ser pasados, presentes, futuros e inciertos o probables, futuros inminentes, y esos serían los que tenemos en cuanto a esa categoría. También tenemos otra que es en razón de la actuación del quejoso. El primero es expresamente consentidos, que son un tipo de actos, que el consentimiento es una manifestación de la voluntad y que por eso tienen esta denominación. Asimismo tenemos los tácitamente consentidos y los derivados de otros consentidos. También otra categoría es en relación a los de permanencia o conservación, que son los de subsistencia, los de insubsistencia, y también tenemos en cuanto al momento que producen efectos, que pueden ser instantáneos, pueden ser de tracto sucesivo, los cuales se perfeccionan o agotan en un solo momento, sino que se prolongan en el tiempo. Una vez expuesto lo que son los actos reclamados, aquellas clasificaciones con las que contamos para poder desarrollar, dependiendo a nuestra conveniencia, el que mejor quede a nuestro asunto en específico, desde mi perspectiva puedo determinar que los requisitos o esos elementos fundamentales que deben de tomarse en cuenta para poder redactar y precisar de una manera formal lo que son desde un primer momento lo que son los conceptos de violación y ahora lo que nos atañe de exponer acerca de los actos reclamados es que debemos de tomar en cuenta aquellos preceptos que a nuestro parecer han sido violentados por parte de las autoridades. En primer momento, lo que es el acto reclamado en específico que está llevando a cabo la autoridad, y posteriormente a lo que son los conceptos de violación, que la autoridad también depende de ella, que son los entes que violentan estos derechos y que el juicio de amparo como juicio de garantías nos permite establecer esa pretensión para que sean subsanadas esas violaciones que la autoridad ha llevado a cabo. Posteriormente a ello, como tal, un aspecto que a mi parecer se debe de mencionar es acerca de la suspensión del acto reclamado, que viene en concordancia con lo que es la elaboración del acto reclamado concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nuestra legislación antecitada, que es nuestra ley de amparo, nos establece que, ya hablando en materia penal, que es este amparo directo en materia penal, que cuando se trate de juicios de orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, la suspensión del acto reclamado es una institución trascendental dentro del juicio de amparo. Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, al conservar la materia del juicio y evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, ya sea por el tiempo requerido para tramitar y resolver aquel, y por tanto para obtener, en su caso, la protección de la justicia federal. Esto es la suspensión, ya que protege los intereses del quejoso mientras se desarrolla el amparo, de manera que no se le dañe por la tardanza que pueda implicar su desarrollo. En síntesis,
puede considerarse la suspensión como una parte esencial dentro del juicio de amparo, ya sea para evitar que éste quede sin materia o para garantizar la plena ejecución del fallo protector que se pronuncie en su momento. Como tal, se trata de una figura decisiva en el juicio de garantías, sobre todo cuando se esté ante actos de consumación jurídica o materia irreparable o bien de difícil reparación. Para concluir ya este desarrollo de este contenido audiovisual, a manera de conclusión quiero referir a que como tal dentro de lo que es los conceptos de violación y el acto reclamado, el primero refiere a que como tal un aspecto fundamental para poder redactar nuestros conceptos de violación es que debemos de identificar en la resolución cuál es esa violación que acontece y que será el motivo con el cual nosotros generaremos esa pretensión y la redactaremos tal cual, de manera escrita, en nuestra demanda de amparo. Por otro lado, el acto reclamado como tal será que en la elaboración o desarrollo de esta figura como tal es que implicará el desarrollo de la afectación de las situaciones jurídicas abstractas que éstas parten o emanan directamente de la ley, que como tal constituirán un acto en concreto de efectos particulares, que como tal estos serán impugnados al Estado, pero esto que emanará, como ya mencioné, directamente desde la ley. Sin nada más que agregar y que decir por el momento, pues esto sería todo de mi parte y muchas gracias.